Ya está. Correcto. Bien, chicos, en la sesión del día de hoy, como ustedes pueden ver dentro del curso, ¿no? La sesión número 30, el día de hoy, ¿correcto? Nosotros tenemos a cargo fusión de imágenes satelitales o aquello que corresponde al PanChart, ¿no? La distribución, tengan en cuenta que estamos hablando de una clase partida en dos, que empezó la sesión anterior, el día de ayer, aunque completamos un poco lo que teníamos pendiente, ¿no? De corrección polinomial, pero ahora sí vamos a poder completar la sesión de fusión de imágenes satelitales, la cual se encontraba partida en dos, donde tienen todo el material entre la sesión 29 y 30, obviamente todo el material como para que puedan trabajar. Hay una información bastante muy bien concentrada, así que esperemos poder avanzar también ya el día de hoy, ¿sí? Esta presentación, sesión de presentación, incluye que podamos ver un poco la inducción o la introducción al tema de fusión de imágenes satelitales, qué métodos tradicionales, digamos, se utilizan dentro del proceso de aplicación de técnica y cuáles son las herramientas de fusión, que en realidad, más que herramientas, de repente el entorno a partir del cual hacemos o aplicamos la técnica de fusión. Hay que, obviamente, dar a conocer también que dentro del programa en sí, lo que tenemos es diferentes opciones, ¿no? Y como métodos de fusión encontramos ahí dentro del programa. Pero la que vamos a desarrollar o la que vamos a utilizar es digamos, es aquella técnica universal que de pronto nos ayuda siempre a tener una imagen mejorada desde el punto de vista de su resolución espacial, ¿no? Vamos a un poco a dar las pautas necesarias para ello. Hay una información de referencia que también les estoy dejando entre la 29 y 30, fíjense, información de referencia. Un video que explica, también con el uso del programa de Atlas Imaging, explica cómo se desarrolla esta técnica, ¿correcto? Y la información cargada del día de hoy que tiene que ver con ya la parte operacional, ¿de acuerdo? La parte operativa, donde vamos a hacer el ejemplo de manera conjunta nosotros y además les estoy dejando también, por favor, la descarga de archivo de ejercicios aplicativos. Es decir, también tienen un grupo de imágenes que ustedes van a empezar a aplicar, ¿de acuerdo? Para cada uno de de estas dos descargas, principalmente la que yo les pedí era la descarga de acá, del primero, ¿no? Del ejemplo aplicativo, porque ese es el que vamos a utilizar nosotros, ¿de acuerdo? Y la descarga de ejercicio aplicativo es para ustedes, para que lo puedan realizar ya en sus casas a modo de práctica, ustedes mismos, ¿no? Y lo que además les estoy dejando es el hecho de que en cada una de ellas vamos a utilizar un área en particular. ¿Y esto debido a qué? Debido a que si nosotros hacemos la parte operativa sobre cómo hacer una fusión de imágenes, la verdad es que tomar toda una escena completa va a cargar mucho, va a consumir muchos recursos del computador, va a demorar de acuerdo al procesamiento. Entonces, la información adicional que yo les estoy colocando de área, por ejemplo, ustedes están viendo áreas, ¿no? Cada una corresponde a las imágenes que vamos a trabajar. Entonces, primero, obviamente, vamos a aperturar las imágenes, claro que sí. Y sobre el archivo de área, que es la que sigue acá, por ejemplo, vamos a realizar todo el proceso de fusión, ¿sí? De esa manera vamos a generarle menos complicaciones al programa para que no demore mucho el procesamiento, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a iniciar, chicos, con la base de fundamentos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos. ¿Listo? Fíjense, nosotros tenemos ahora la sesión de
fusión de imágenes satelitales y como parte inicial, obviamente vamos a realizar la parte inductiva, ¿no? A las preguntas que ustedes quieran o deseen hacer, por favor, transmítamela, ¿sí? Entonces, como inducción, lo que podemos dar a conocer es que la fusión de imágenes es una técnica digital que pretende mejorar una imagen multiespectral y así potenciar su uso en diversas aplicaciones. ¿Y esto debido a qué? Debido a que normalmente desde hace varios años a la actualidad, de hace algunos años en realidad a la actualidad, ya las imágenes de satélite traen consigo una, digamos, una imagen adicional, ¿no? Esto como parte de la mejora del versionamiento del sensor que tiene un satélite. Y esto debido a que en muchos casos necesitamos contar con una imagen mucho más nítida, que tenga mayor detalle en la visualización para reconocer los elementos. Porque finalmente para ello es que nosotros utilizamos la información satelital, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos en la capacidad y en la potestad de poder componer una imagen para que de estas bandas que vienen de manera individual puedan integrarse y de esa manera nosotros podamos tener, digamos, una imagen mejorada y que sobre todo esté a color o a colores, ¿de acuerdo? Entonces, más allá del hecho de poder reconocer los elementos porque están a colores, es necesario que a veces podamos darle un mayor nivel de reconocimiento, porque a veces la visualización que de por sí nos da la imagen pues no es suficiente para poder darle mayor especificidad a aquellos elementos que son de nuestro interés, ¿verdad? Entonces, debido a ello, ya que obviamente la información tampoco no era de muy fácil acceso hasta hace algunos años atrás, entonces hoy por hoy, al acceder a esta información, también tenemos como beneficio que estas imágenes de satélite vengan acopladas por unas bandas denominadas pancromáticas, digamos, cuya característica principal de estas bandas pancromáticas sean las de contar con un mayor nivel de resolución espacial. Si ya de por sí nosotros sabemos que una resolución espacial es la mínima unidad visible presente en una imagen, llámese píxel, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta visualización, ¿de acuerdo? A partir de esta visualización en una imagen multiespectral que ya se encuentra a colores compuesta, necesitamos realzarlo más todavía. Y es por eso que se da la inserción de esta banda adicional, que es la banda pancromática, a la cual les hago mención. De esta manera, si nosotros tomamos una información de imagen multiespectral compuesta que ya tiene una determinada característica de resolución espacial con una medida ya acoplada, por ejemplo, 30 por 30, que es la información del tipo Landsat que nosotros trabajamos, pero que Landsat trae consigo hoy por hoy, dependiendo del sensor a que corresponda, trae una banda adicional pancromática, y esta banda pancromática no es de 30 metros por cada lado, sino es de 15 por 15 metros de cada lado. Entonces, si juntamos una imagen de 30 con una imagen de 15 que corresponden al mismo espacio de área, pero que sus píxeles sean de diferentes tamaños, una de 30, la multiespectral, y la otra de 15, pancromática, entonces entre ellas podemos realizar la fusión de imágenes. De tal manera que una imagen que se encuentra a colores, que está de 30 metros, la podemos convertir apoyándonos en esa imagen pancromática que está en escala de grises, ¿ah? En escala de grises, apoyándonos en esa banda pancromática que tiene mayor detalle, ahora esa imagen inicial a colores de 30 se puede volver en una de 15 y de 15 también a colores. De esa manera aumentamos el nivel de detalle y de discriminación de los elementos. ¿De acuerdo? Bien. ¿No? Profesor, disculpe, Sí, ¿podría hacerse dígame. con una imagen que tiene una resolución incluso más de detalle, posiblemente de 5 metros, no sé? Sí, pero hay criterios y condiciones que tener en consideración, ¿ah? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Porque es buena su pregunta debido a que a veces nos encontramos en esa disyuntiva, ¿no?
¿Qué pasa si yo tengo las imágenes, tanto la multiespectral como la pancromática, que es de un mismo satélite? Pero yo tengo de una pancromática de otro satélite que tiene mayor detalle. ¿Puedo integrarla? ¿No? Entonces, son preguntas que siempre salen a la vista. Y bueno, vamos a tratar también de responderlas, ¿sí? A ver, primero terminamos con este slide, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, para el caso de la fusión de imágenes, dice que para ello es necesario que nosotros tengamos que hacer una combinación de datos de una imagen, ¿no? Para ello se combinan los datos de una imagen pancromática o una imagen de radar, que ustedes también saben que está en escala de grises y pancromática, con otro sensor no óptico, sí, también es posible, o de otro sensor óptico, perdón, no óptico. Por ejemplo, una imagen óptica es hablar de una imagen, por ejemplo, de lanzada de spot de Quick Bear, ¿no? Y uno que es no óptico es una imagen que también es uno de tipo radar, ¿correcto? Porque no es que nos da a colores las imágenes, sino nos da información que caracteriza principalmente elementos más de rugosidad, de textura a nivel suelo, o de los elementos con los cuales reconocemos, ¿no? Entonces, la idea es combinar una imagen pancromática con una de alta, que es una de alta resolución espacial, con una imagen multiespectral de alta resolución espectral también, pero cada uno dentro de su propio ámbito, ¿no? Como bien le decía, tenemos una imagen Landsat de 30 y el mismo satélite de Landsat nos proporciona otra banda que es de 15 metros. Entonces, como son del mismo satélite, del mismo sensor, las podemos fusionar, las podemos integrar. Entonces, el resultado final es una nueva imagen en la cual se observa una riqueza mayormente más allá del espectral, pues de una resolución espacial. ¿Por qué? Porque aquello que teníamos de un área de 30 por 30 en Landsat, ahora nuestro píxel será de 15 por 15. Y al ser de 15 por 15, definitivamente aumenta la capacidad de visualización y por ende de discriminar los elementos. ¿De acuerdo? Ahora, yendo un poco a la consulta de su compañero Massa, efectivamente nosotros podemos tener una imagen de Landsat, por ejemplo, que es de 30 metros por 30 metros de lado, y esa es la imagen multiespectral, ¿verdad? Y a pesar de tener también la pancromática de 15 por 15, nosotros también podríamos estar en esa potestad de utilizar una imagen de banda pancromática que corresponda a otro satélite también. O sea, de que podemos. Claro que podemos hacerlo. O sea, teóricamente es posible. Pero claro, si vamos a aplicar estas fusiones, tomando en cuenta la imagen multiespectral de un satélite, de un determinado satélite, con la banda pancromática que es de otro satélite, entonces debemos considerar que, primero, por ejemplo, que las dos imágenes que son de diferentes satélites, la multiespectral y la pancromática, primero deben ser o deben corresponder al mismo espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Que ambos correspondan exactamente al mismo espacio de trabajo, ¿sí? Segundo, que la información de corrección polinomial, es decir, que ambas imágenes estén exactamente calzando una con la otra, ¿de acuerdo? Que no haya ningún tipo de desfase, porque imagínense que tengamos dos imágenes que obviamente por ser de diferentes satélites, cada una ha sido tomada con sus propios factores o parámetros de error, ¿no? Entonces aquí la idea es que si vamos a hacer uso de imágenes de diferentes satélites, hay que asegurarnos de que más allá de corresponder al mismo espacio de área, pues que esté calzando o empalmando exactamente, ¿correcto? De tal manera que si yo, por ejemplo, quiero verificar, se me ocurre pues un lote, una casa, un lote, pues ese lote en ambas imágenes deben calzar exactamente igual, o los lotes, o cualquier otra característica, ¿de acuerdo? Deben calzar exactamente igual, porque de no ser así, entonces va a generar una distorsión, ¿correcto? Va a generar una distorsión, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. De preferencia, procurar
que ambas imágenes, siendo de diferentes satélites, también tengan un mismo nivel de resolución radiométrica. Es decir, si la multiespectral es de 8 bits y la pancromática, que es de otro satélite, es de 16 bits, puede generarse también una distorsión. ¿De acuerdo? Entonces, en todo contexto, antes de utilizar fuentes de diferentes satélites, una multiespectral y la otra pancromática, siendo diferentes satélites, repito, antes de proceder a fusionarlas, porque es de repente de nuestro interés, pues es necesario que se estén cubriendo estas observaciones. Si llega a cubrirse estas observaciones, perfecto, no habría ningún problema. Pero claro, hay que tener mucho cuidado en no exagerar. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo la de 30 metros, ¿no? Landsat. De ese mismo satélite Landsat tengo la de 15 metros. Perfecto, yo lo incorporo, lo fusiono y ahora voy a tener un nuevo resultado. ¿De acuerdo? Ahora, su compañero Massa, por ejemplo, nos dice, ¿qué pasa? Ya, yo tengo la de Landsat de 30 metros, pero si yo tengo una imagen pancromática que es de 5 metros y que obviamente de otro satélite, ¿puedo o no puedo funcionar? Yo diría que sí. Por un tema de opinión personal, yo diría que sí. Hasta 5 metros, sí. Con sus, por ahí, un poco, sus cuidados, ¿no? De cómo estaría generándose la información de mayor detalle, pero sí, consideraría que sí. Pero si esa de 30, yo tengo el Landsat y tengo una imagen pancromática de otro satélite, y esa imagen pancromática, por ejemplo, es de 1 metro, entonces considero que no sería favorable. ¿Por qué? Porque estaríamos generando una gran cantidad de información y que todas estarían básicamente teniendo quizá datos muy similares entre ellos. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, vamos a hacer un breve ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Vamos a hacernos a la idea de que tenemos acá una imagen, fíjense, una imagen acá. Esta es nuestra imagen, ¿de acuerdo? Aquí la voy a cerrar y listo. Todo esto es nuestra imagen, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos de que cada una de estas, obviamente, es un píxel, ¿correcto? Cada una de ellas es un píxel, ¿correcto? Acá tenemos, por ejemplo, cada una es de 15 metros. Vamos a ponerle 5 metros, ¿de acuerdo? 5 metros acá. Cada cuadrícula vale 5 metros. ¿De acuerdo? Y por este lado voy a hacer como que, a ver, voy a hacer lo siguiente. Más, listo. Voy a hacer exactamente lo mismo por acá. ¿Ya? Acá tengo, son dos escenas, ¿correcto? Son dos escenas. ¿Todos corresponden a la misma área? Sí. Pero aquí vamos a hacer de cuenta que este es de, por ejemplo, acá tenemos 6 y acá tenemos 6, por ejemplo, ¿correcto? 3, 3, 6, acá. Listo. Acá, ¿listo? Fíjense lo que estoy haciendo aquí. Un poco para ejemplificar a lo que quiero llegar, ¿eh? Para poder tenerlo de manera exacta. Ok, acá, así, ahora. Entonces, fíjense. Tengo dos imágenes, dos escenas, y fíjense. Acá en la parte superior, yo tengo, ¿no? Que esta es una determinada imagen, ¿de acuerdo? A esta la vamos a llamar por ejemplo, a ver, un momento. Esta de acá es nuestra pancromática. Esta de aquí es nuestra multiespectral. ¿De acuerdo? Es nuestro multiespectral. Imagínense. En nuestra multiespectral, nosotros tenemos una imagen, una escena, cuya resolución, ojo, es de 30 metros por píxel. Eso quiere decir que cada uno de estos es del tamaño de
30 metros, ¿correcto? 30 metros acá, 30 metros aquí, acá y acá, ¿correcto? Cada uno vale, tenemos solo 4 píxeles acá, que es de 30 metros por píxel, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos una banda pancromática que es de 5 metros por píxel, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tener que fusionar esta imagen con esta otra imagen, y lo que voy a tener ahora ya no van a ser 4 píxeles como tengo en el multiespectral. Si lo fusiono con el de 5 metros, obviamente lo que voy a tener como resultado es una imagen que voy a tener, fíjense, acá hay 6, 3 y 6. Son 6 acá, 6, 3, son 12 por 12, son 144, si mal no recuerdo, correcto. 144 píxeles acá, ¿correcto? 144 píxeles. Eso quiere decir que nuestra imagen fusionada de la pancromática con la multiespectral, que inicialmente era de solo 4 píxeles, ahora nuestra multiespectral ya no tendrá 4 píxeles, sino tendrá 144 píxeles. ¿Correcto? Entonces, fíjese la gran cantidad de información que está generando. Entonces, hay que tener mucho cuidado cada vez que nosotros vayamos a generar este tipo de información. Porque resulta que en algún momento, de repente, estemos generando datos ya por demás y no sea muy favorable. ¿Correcto? Ahora, este de 5 metros, fíjense, estamos asumiendo que este de 5 metros. Imagínense que sea de 1 metro, pues. ¿Correcto? Imagínense que sea de 1 metro. Si es así, definitivamente, pues estaríamos exagerando en demasía todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado y tener sobre todo ciertos límites de hasta cuánto más podemos ser capaces de mejorar nuestra imagen multiespectral, la que tenemos ya a color. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se entendió este ejemplo, chicos? ¿Me confirman, por favor? ¿Se entendió? Ok, perfecto. Listo, listo. Solamente me levantan la mano, chicos, ¿ah? Si todo está bien, me levantan la mano nada más, ¿sí? Ok, retomamos entonces, ¿ya? Entonces, ahora, de acuerdo con Paul y Ivan Gerenden, ¿no? En el año de 1998, hace mención que la fusión de imágenes se puede usar ¿para qué? Primero, para mejorar la corrección geométrica de una imagen. ¿Por qué? Porque recuerden que al tener mayor detalle, ¿correcto? Al tener mayor detalle en las imágenes, entonces podemos dar con mayor especificidad el punto de control si es que queremos hacer una corrección geométrica. Y ustedes ya lo han visto el día de ayer cuando hemos estado haciendo la corrección polinomial. De pronto, a veces cuando estamos con un píxel muy grande, no notamos bien el elemento. Obviamente porque se están mezclando muchas características en un píxel tan grande, ¿verdad? Entonces, si tenemos píxeles más a detalle, más pequeños, entonces se puede saber exactamente con mayor detalle también dónde podríamos colocar nuestro punto de control, ¿no? Por eso ayuda a mejorar la corrección geométrica de una imagen o georreferenciación, ¿de acuerdo? Segundo, porque nos permite realzar elementos que no son visibles en una imagen, precisamente porque el nivel del detalle o la resolución en una imagen multiespectral compuesta quizá no sea la suficiente para poder determinar los elementos con los que sí queremos reconocer y estar seguros de a qué corresponde, ¿verdad? Entonces nos ayuda a mejorar esa calidad visual, ¿de acuerdo? También porque nos ayuda a complementar datos para mejorar una clasificación. Más adelante, bueno, ya en teledetección aplicada, vamos a encontrarnos con ciertas técnicas que tienen que ver con procesos denominados clasificación de imágenes. Y estas clasificaciones tienen que ver con el hecho de que
A una imagen simplemente le vamos a decir, bajo el método que estemos trabajando, claro, de clasificación, le podemos decir, quiero que esta imagen, por favor, o de esta imagen, podamos extraer todos los elementos diferenciándolos unos de otros. Aquello que corresponde a agua, aquello que corresponde a vegetación, aquello que corresponde a suelo, a construcción, área deforestada, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ser capaces de extraer esa información, pero cuando la imagen tiene poco detalle o resolución espacial, definitivamente es mucho más complejo y estaríamos sujetos a errores de extraer información que probablemente corresponda a otras características. Pero como es muy grosero y el grande, el tamaño del píxel, me está mezclando, por ejemplo, suelo con vegetación o el suelo con agua, ¿de acuerdo? Entonces, por ello es que al tener mayor detalle, podemos inclusive cuantificar mejor las áreas. ¿Qué es mejor? ¿Tener píxeles grandes o píxeles pequeños? Definitivamente, mucho depende del tipo de proyecto que vayamos a utilizar, ¿no? Pero en este sentido y en general, es necesario, y es lo ideal, tener píxeles un poco más pequeños, ¿correcto? Para poder definir y contabilizar las áreas con mayor detalle, ¿correcto? Es mucho mejor contar con píxeles un poco más reducidos en tamaño, ¿de acuerdo? Porque nos ayuda a detectar cambios en una zona usando datos multitemporales, totalmente, porque en función a estas imágenes en diferentes periodos de tiempo y que en cada periodo de tiempo, cuando tengamos nuestras imágenes de satélite multiespectral, también tengamos nuestras bandas pancromáticas, nos permitirán tener los detalles necesarios en cada uno de estos periodos cuando hagamos las técnicas de fusión en cada periodo. Y vamos a poder reconocer mejor los elementos para hacer cálculos, por ejemplo, de determinación de áreas, en las que de repente un elemento se está expandiendo más que el otro, o un elemento de repente está perdiéndose, o está desapareciendo, ¿verdad? Entonces, es de mucho beneficio realizar esta fusión a nivel multitemporal también, ¿de acuerdo? Porque nos permite reemplazar datos anómalos de una imagen, claro que sí. Porque en una imagen podemos tener un dato que no necesariamente sea el ideal. Entonces, tengan en cuenta de que en una imagen multiespectral ya de por sí tenemos datos en cada uno de sus áreas de píxeles. Y si también lo tenemos en la imagen pancromática, también valores en cada uno de sus píxeles, entonces ese valor del píxel del pancromático ayuda a mejorar el valor que se encuentra en la imagen multiespectral. ¿De acuerdo? Le ayuda a mejorar y de esa forma pues podemos tener un elemento que tenga un mayor nivel de calidad de información, ¿sí? Porque nos ayuda a adicionar datos faltantes en una imagen, claro, porque en muchos casos podemos tener información que se encuentre con error o de repente está con cero, cuando en realidad no debería ser cero. Entonces, estas fusiones nos permiten también integrar la información y colocarla dentro de, ¿correcto? Pero claro, no es muy usual, ojo, no es muy usual. Esa sexta característica o beneficio no suele suceder mucho, porque las imágenes con las que se trabajan normalmente ya tienen valores asignados, y no es que existan valores, pues, faltantes, no necesariamente, ¿de acuerdo? Pueden haber valores que quizá estén con falla, estén con error, pero para eso se subsanan, ¿de acuerdo? Pero faltante como que difícilmente sucede, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la fusión de imágenes se puede realizar por diferentes métodos según sea el lugar donde se ejecuta en la cadena de producción de información espacial. Es por ello que nosotros podemos hacer una fusión de imágenes que esté comprendida, por ejemplo, a nivel de datos, que como ya hemos estado viendo, ¿no? ¿A qué hace referencia con el tema de la mejora? Porque ayuda a que la información asociada a los valores que se encuentran en la matriz de píxeles en una imagen, pues puedan mostrarse con mayor definición, ¿correcto? Los datos o a nivel de datos en una matriz de píxeles son importantes. Y si a ello le sumamos la información promediada con la banda pancromática, entonces nos genera nueva información de datos o de valores,
¿correcto? Es por ello que se hace mención de que está asociada a los valores que se encuentran en la matriz del píxel, o de cada uno de los píxeles, ¿de acuerdo? Porque estos se dan a nivel de objetos. ¿Y por qué a nivel de objetos? Esto quiere decir que está asociada a los diferentes elementos que en su forma visible se encuentran en superficie y en atmósfera. ¿Por qué? Porque podemos ser capaces de reconocerlos. Si antes de hacer una fusión nosotros reconocíamos esos elementos en superficie o en atmósfera, pero que probablemente no tenían la certeza de qué tipo de objeto sea, entonces haciendo una fusión nos va a permitir mejorar esa capacidad de discriminar y tomar, obviamente, ahora sí, la decisión de saber cuál es el tipo de elemento o el objeto, porque ya tenemos mayor detalle, ¿de acuerdo? Ya como que no nos perdemos mucho en eso, ¿no? Porque también se da a nivel de la toma de decisiones, definitivamente. ¿Y esto por qué? Porque el tener en cuenta que una fusión ayuda a nivel de toma de decisiones es porque tienen un gran aporte, ya que los productos generados por la fusión, o el pan-chart, ¿no?, como también se le conoce, son de importancia para la toma de decisiones en los proyectos que se ejecuten, ¿correcto? Obviamente habrán algunos proyectos que, bueno, será más que suficiente el nivel de detalle o resolución espacial con la que cuentan la imagen multiespectral compuesta, ¿no? Y de repente no necesitan utilizar una pancromática. Pero en muchos casos también se da el hecho de que ante la presencia de una imagen multiespectral compuesta, pues en algunos casos no se pueden notar bien los elementos presentes en esa imagen, pues aprovechamos, si es que tenemos la banda pancromática, para poder hacer una fusión y ahora sí tener una mejor idea para discriminar los elementos que se encuentran ahí presentes. Repito, sea en superficie o también en la atmósfera, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes que están en su condición normal, de imagen multiespectral compuesta. O sea, están en su condición de base normal. Pero ¿qué pasa si a esto le sumamos cada una de sus bandas pancromáticas? Fíjense, ahí le estamos sumando cada una de sus bandas pancromáticas, ¿correcto? Le sumamos las bandas pancromáticas y lo que vamos a tener definitivamente es una imagen con un mayor nivel de detalle y definición, ¿correcto? Podemos observar y dar respuestas con mayor seguridad, sabiendo de que sí, efectivamente reconocemos el elemento y ya no solamente lo tomamos como que puede ser, ¿no? Puede que sea tal tipo, no. Ahora ya podemos dar ciertamente una mejor información, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta de ello, chicos, nosotros nos encontramos ante las tecnologías o las técnicas que vamos a utilizar, pero dentro de ello tenemos que considerar que existe un método tradicional de fusión de imágenes, que no es que sea, bueno, el hecho de decir método tradicional no significa que, bueno, esté desfasado y que existan otras aplicaciones. No, no se trata de ello, sino se trata de decir que el método tradicional es aquel que dentro de su configuración, ¿correcto?, responde a cualquier tipo de procedimientos. Es un poco más universal, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es que se aplique a un solo tipo de imagen, no, sino a las imágenes que quieran, obviamente, mejorar su calidad visual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay métodos tradicionales de fusión de imágenes? Claro que sí. La fusión de imágenes es un proceso digital que permite reunir en una sola imagen el detalle espacial de una imagen pancromática y la riqueza espectral de una imagen multiespectral. ¿De acuerdo? Creo que se entiende bien acá un poco el fraseo, ¿eh? Esta fusión nos permite, nos solicita o nos da a conocer que vamos a mejorar digamos, la calidad de nuestra imagen partiendo desde
del tamaño del píxel, pero además sobre la información espectral, porque en la espectral tenemos los colores, ¿de acuerdo? Las tonalidades. Por favor, permítanme un momento que están llamándome a escuela, ¿sí? Disculpen, un momento, por favor.
Ok, chicos, continuamos, ¿sí? Bien. Acá se les muestra, por ejemplo, esta es una imagen multiespectral, ¿no? Sobre ella, por ejemplo, se tiene una imagen de la misma área, o sea, exactamente de la misma área, pero fíjense el nivel de detalle, ¿no? Respecto a una multiespectral que está a color o a colores, es ahí donde se aprovecha esa riqueza espectral, ¿no? Porque debido a esa unión de composición, la composición espectral hace que se vea colores. Entonces, aún así, por más que podamos ver las diferencias en tonalidades de colores, tenemos también otra banda, que es la banda pancromática, donde fíjense el nivel de detalle es mayor. ¿Por qué? Porque los píxeles que se encuentran en ella son mucho más pequeños. Eso quiere decir que la resolución espacial obviamente es mucho más rica en todo contexto, ¿no? Entonces, fíjense acá, la fusión de imágenes usualmente se realiza a nivel de los datos, es decir, a nivel de píxel, ¿correcto? La misma área de trabajo, pero definitivamente los píxeles son los que van a jugar de manera interna entre ambas escenas, ¿de acuerdo? Entonces, para cuando tenemos estos dos insumos que son los prioritarios e importantes, ¿de acuerdo? Para hacer la técnica de fusión, normalmente encontramos nosotros ciertos procedimientos que de manera convencional de fusión de imágenes están basados en transformaciones. Y existen tres en forma prioritaria, ¿de acuerdo? Entonces, estos procedimientos que son convencionales, tómenlo no como que fueran procedimientos antiguos, no, no se trata de eso, sino que son procedimientos tradicionales, convencionales, porque sí o sí mantienen un principio al momento de hacer una integración fusionando ambos tipos de imágenes, ¿correcto? Para tener una mejora considerable y contar con una imagen a colores de mayor detalle, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos estos procedimientos convencionales o tradicionales, los cuales, por ejemplo, corresponden a componentes principales, eso es uno. Vamos a ir viendo luego a qué se menciona. Componentes principales, tenemos un multiplicativo y tenemos un tercero que es un Brouwer. Ahora, los tres procedimientos en sí generan la imagen fusionada. Claro, cada uno de ellos con sus propias características, ¿no? Pero tratan más o menos de manejarse de la mejor forma posible para mostrar un producto que sea, obviamente, mejorado desde todo punto de vista. ¿De acuerdo? Es así que nosotros, por ejemplo, tenemos componentes principales, ahora damos algunas características, ¿no? Componentes principales. Dice, tiene como principal característica, bueno, obtener los componentes principales de una composición RGB de la imagen multiespectral. ¿Qué quiere decir en este caso aquí? Cuando uno va a generar una imagen fusionada, ¿correcto? Aplicando el método, en este caso, de componentes principales, lo que vamos a tener como imagen resultante es una imagen que mantenga o trate de mantener o tratará de mantener los principios de tonalidades que se encuentran en la imagen multiespectral compuesta. Recuerden que la imagen multiespectral compuesta es uno de los insumos, ¿no? Uno de los dos insumos. Porque los insumos son la imagen multiespectral compuesta, que está a colores, y el otro insumo es la banda pancromática, que está en escala de grises, ¿no? Entonces, la fusión entre ellos, utilizando el método de componentes principales, va a darnos un resultado en el que la visualización de la imagen resultante fusionada mantenga o trate de mantener la imagen, la forma y el color de la imagen multiespectral compuesta, o sea, es decir, de uno de los insumos, ¿no? Para que no se distorsione mucho. Entonces, va a tratar de mantener un poco esa tonalidad, ¿de acuerdo? Eso sucede en componentes principales, ¿no? Dice, permite escalar la imagen pancromática dentro del rango de niveles digitales del componente principal 1 y reemplazar este componente en imagen, porque será la banda pancromática la que se va a integrar a la multiespectral compuesta
haciendo de que obviamente genere nuevas particiones en los píxeles que si inicialmente eran de 30, ahora van a ser de 15 metros por cada píxel. ¿De acuerdo? En ese contexto, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, ¿no? Tenemos un píxel de 30 metros, ¿correcto? Y este de 30 metros, ¿correcto? 30 metros, ¿de acuerdo? Y si nosotros queremos fusionarla con uno de 15 metros, entonces la de 15 metros va a estar acá, por ejemplo. Esta es la de 15 metros, es de la misma área, ¿correcto? Pero este de 15 metros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a llegar a suceder? Que esta que está a colores, ¿correcto? La que está a colores, que es de 30 metros y que es un solo píxel y por ende un solo valor, ahora cuando las fusionemos entre ellas, ¿correcto? Lo que va a suceder es que ahora esta de 30 se va a convertir a una de 15, haciendo de que si inicialmente era de un solo píxel y por ende un solo valor, ahora el nuevo tamaño de píxel será de 15 y en uno donde era de 30 y con un solo valor, ahora serán 4 píxeles con 4 valores. ¿Se dan cuenta? Entonces, mejora considerablemente el principio del detalle que pueda mantenerse o pueda generarse en nuestra nueva imagen. ¿De acuerdo? Porque también va a aplicar una transformación inversa de componentes principales para obtener una nueva imagen en RGB. Hay que tener en cuenta, sí, señor Massa, ¿algo que quiera mencionar? Ok. Hay que tener en cuenta de que, como digo, en componentes principales, lo que se trata de generar es una imagen que mantenga las mismas tonalidades que la imagen multiespectral compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, parte un poco el hecho de no distorsionarse mucho en cuanto a sus tonalidades. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a ver dentro de la parte operativa también. ¿De acuerdo? Tenemos el método multiplicativo. Este método, como dice acá, ¿no? Aplica un algoritmo simple de multiplicación para incorporar el contenido de la imagen pancromática en la imagen multiespectral. El resultado de esta fusión en el multiplicativo lo que hace es maximizar sus niveles de tonalidades de color. ¿Correcto? Entonces, la imagen resultante no va a parecerse mucho a la imagen multiespectral compuesta inicial, ¿de acuerdo? Pero intensifica, repito, sus valores de niveles digitales, su valor de energía o reflectancia, ¿correcto? Intensifica esa información. Y por consecuencia, la imagen obviamente va a variar en cuanto a sus colores, ¿de acuerdo? También lo vamos a ver en términos operativos, a ver cómo nos muestra o cómo nos sale la información, ¿ya? Y tenemos el tercero, que es el método del Broadway, ¿correcto? En el que este método se basa en obtener una nueva imagen en RGB también, que combina 3 bandas originales de una imagen multiespectral con la imagen pancromática. Inicialmente, cuando uno aplica una fusión por el método de Broadway, el resultado va a ser una imagen que no necesariamente va a contener todas las bandas de una multiespectral compuesta. ¿De acuerdo? Lo que va a generarse es una imagen fusionada, sí, claro que sí, pero la salida va a contener solo, en primera instancia, va a contener solo 3 bandas. ¿Correcto? Va a contener 3 bandas. ¿Podemos escoger esas bandas? Sí. ¿Podemos generar alguna excepción para que en vez de 3 nos salgan todas las bandas? También podríamos hacerlo, pero principalmente se aplica Broadway sabiendo de que solo se va a fusionar y cuya imagen resultante va a ser solo de 3 bandas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar estos 3 métodos ya dentro del tema operativo para poder un poco dar a conocer las características de los archivos salientes, ¿de acuerdo?
Y acá simplemente como dar a conocer, pues, a partir de una pequeña imagen, cómo normalmente, si a veces no se ve bien en primera instancia porque no está fusionada, entonces podríamos sí tener una mejor y mayor capacidad, fíjense, de nivel de detalle. ¿Se dan cuenta? Porque esa es la idea, siempre llevarlo a estos niveles, ¿no? Herramientas de fusión. ¿Cuáles son esas herramientas o cuál es el entorno de una herramienta de fusión? Estas herramientas de fusión permiten mejorar la resolución de las imágenes, claro que sí, ya lo estamos mencionando. Y de entre ellas, ¿correcto? De todas aquellas que nos corresponde manejarlos a nivel de un realce, están usualmente estas, fíjense. Pero de entre todas ellas, ¿cuál es la que utilizamos? Definitivamente la resolución. En este caso corresponde al pan sharpening, ¿correcto? Al pan sharpening. ¿Por qué? Porque esta, la del pan sharp o pan sharpen, permite casualmente aplicar técnicas, ahora sí ya de las fusiones. Y este pan sharp, al momento de hacer el desglose, nos da estas opciones de técnicas, fíjense. De entre ellas, obviamente, la que manejamos de manera universal porque se aplica y se ajusta a cualquier tipo de imagen o imágenes, siempre, por defecto, es aquella que está mostrándose aquí como el Resolution Merge, ¿correcto? Para la fusión de resoluciones, ¿no? Entonces, esta nos lleva, obviamente, a tener este entorno a partir del cual vamos a hacer nuestra parte o fase operativa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? En la primera, lo voy a colocar. Acá, número 1, ¿no? Acá nos dice ingresar el archivo de alta resolución. Para nosotros, ¿cuál va a ser ese archivo de alta resolución? Definitivamente va a ser la banda pancromática, la de alta resolución, la banda pancromática, la que es de una sola banda y está en escala de grises, ¿de acuerdo? Aquí se ingresa primero. Luego en la número 2 nos dice ingresar el otro archivo insumo. ¿Cuál es ese otro archivo insumo? Es la imagen multiespectral, aquella que ya hemos compuesto y que se encuentra a colores, ¿de acuerdo? Y el número 3 aquí nos dice cuál es el archivo de salida. Tenemos que llevarlo a una ruta, ¿de acuerdo? Pero previo a ello, fíjense, acá están los tres métodos. Componentes principales, multiplicativo y el Broadway. Ahí están los tres. ¿Podemos trabajar con los tres? Claro que sí. Podemos trabajar con los tres, chicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tipo de técnica de resampleo? Acá tenemos el vecino más cercano, tenemos el bilineal y el cúbico. ¿Cuál es el tipo de técnica de resampleo que utilizaremos? Siempre una determinada técnica de resampleo estará sujeta, primero, al tipo de resolución espacial que tengamos como imagen. Y segundo, obviamente, al tipo de proyecto, ¿correcto? Pero primero, siempre, al tipo de resolución espacial de nuestra imagen, ¿de acuerdo? Las demás configuraciones ya vienen por defecto o simplemente no es que las vamos a considerar porque estamos haciendo fusiones directas, ¿de acuerdo? Y en cuanto apliquemos un determinado método, sea el de componentes principales, el multiplicativo o el Broadway, en cualquiera de los casos basta con ingresar la imagen multiespectral y seleccionar el método para que aquí, fíjense, en la parte aquí baja de la izquierda de esta ventana, podamos hacer otras operaciones adicionales. Porque aquí nos va a decir, ¿saben qué? Aquí están todas las bandas. Y si utilizamos Broadway, nos van a salir solo 3 bandas, no nos van a salir todas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos hacer configuraciones también para el tipo de salida de la información. ¿De acuerdo? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Se entiende toda la temática? Lo que vamos a hacer. ¿Se entendió, chicos? Aunque el concepto general sobre una fusión de imágenes es genérica, no representa mayor complejidad, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Me levantan la mano, por favor, o aperturan el audio para darme a entender de que todo está claro?
¿Sí? Señor Ruiz, señor Massa. Ok, perfecto. Bien, bien, chicos. Bien, correcto, correcto, correcto. Bien, entonces, ahora sí, por favor. Oh, perdón, acá. Acá con esto terminamos aquí la presentación y nos vamos ahora sí a levantar el programa, por favor. Levantamos el programa de Erdas Imagine. Profesor, disculpe, Sí. tengo una pregunta. ¿Este procedimiento se puede hacer en el ArcGIS? Y si fuera así, ¿en qué herramienta o dónde? La fusión en ArcGIS. Sí, en ArcGIS ustedes pueden utilizar la extensión también de fusión. O sea, así como tienen geoprocesos como el clip, el merge, no sé, pues dissolve, ¿no? O reclassify, también pueden ingresar acá una técnica, también tienen la herramienta de fusión de imágenes, ¿no? Claro, tanto en el programa de Erdas Imagine, que es un programa netamente con características de trabajo a nivel de información raster, se especializa directamente por generar estos productos, ¿no? Ahora, también tienen ArcGIS, pero el ArcGIS, bueno, si bien es cierto, también tiene sus propiedades de trabajo con información raster. Es necesario que también tengan en consideración que probablemente pueda tener ciertas variaciones, ¿no? Si acá yo le pongo, por ejemplo, el GIS, le pongo fusión, o a ver, o integración, o band, vamos a colocar acá, band, composición, acá tenemos, fíjense, composiciones, acá, composiciones de bandas. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a hacer una integración también, ¿correcto? Pero bueno, depende de cómo quieran trabajar. Por lo pronto, repito, trabajar con una escena completa, como que la que les he entregado a ustedes como información, no es lo más óptimo ahorita porque generaría muchos recursos de consumo en nuestro computador, ¿de acuerdo? Entonces, es por ello primero que vamos a jalar, por favor, aquí. Llamamos a la información, depende de donde ustedes lo hayan guardado, ¿de acuerdo? Aquí, yo lo he colocado acá, detección y telefusión. En dos pruebas está la información, aunque claro, está, fíjense, la tenemos acá, dentro de, yo lo tengo guardado acá en fusión, y en 0, 1, 2 pruebas, pero están seteados, ¿no? Vamos a seleccionar solo las bandas que vamos a trabajar, ¿eh? La 10, 20, 30, 40, 50, 70 y 80. Las bandas del 6.1 y el 6.2 no lo vamos a tocar porque no vamos a trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Entonces acá a las bandas que tengo seleccionadas simplemente le damos clic derecho, luego de estar seleccionada clic derecho y le vamos a extraer aquí, ¿de acuerdo? Solo para que extraiga las bandas, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 y 7, que acá los ven como que con múltiplos de 10, ¿no? Eso es solamente un tema de reconocimiento. Aquí están las bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y la 8, que es la pancromática, ¿de acuerdo? Acá ya están descomprimidas. Entonces, nuevamente retrocedo, vuelvo a entrar y ahora ya tengo todas las bandas, ¿de acuerdo? Me confirman, por favor, si es que ya tienen, si ya están visualizando las bandas como yo los tengo acá en pantalla. Me confirman, por favor, ¿ya? Si no, nos va a ganar un poquito de tiempo, ¿sí? Si ya las tienen aquí, por favor, me van levantando la mano para saber quiénes ya lo tienen acá. Así como yo los tengo acá, previo a la visualización, me indican, por favor, si ustedes también tienen lo mismo. ¿Ya? Recuerden que es un
son imágenes que están en formato TIFF. ¿De acuerdo? Ok, mantengan las manos levantadas, por favor, para poder reconocerlo. ¿Sí? A ver, los demás, por favor, me levantan la mano si ya tienen, si lo tienen acá, en vista. Señora Quije, señorita Hernández, señor Jaramillo, señor Ruiz. Indica, por favor. Ok. Bien, entonces, como solo tenemos estas bandas que hemos extraído o descomprimido, vamos a hacer esto, fíjense, seleccionamos todas ellas. Las seleccionamos, como son imágenes que como banda por primera vez las vamos a aperturar, siempre es bueno hacerles una pequeña corrección si en caso el programa nos lo pide. Es por eso que a estas bandas simplemente las seleccionamos todas, correcto, todas, las seleccionamos y le damos OK. ¿Correcto? Van a darse cuenta de que aparecen como que media por ahí desconfiguradas, ¿no? Entonces, para ello, también están observando que hacia el lado izquierdo de la tabla de contenidos, en cada una de las bandas ustedes encuentran como que un pequeño símbolo de una X, ¿no? Eso quiere decir que hay un tema de corrección de, digamos, de clasificar o resamplear o generar los procesos de triangulación para los valores que se encuentran en los píxeles de cada escena, ¿no? Entonces, como todos tienen así, basta con que solamente a la primera, por ejemplo, que sabemos que está con rojo, una X en rojo, le damos un clic derecho, solo la primera. Clic derecho, y acá tenemos la opción que dice con un símbolo, un check en verde, ¿no? Que dice corregir alertas de problemas. Correcto. Corregir alertas de problemas. Picamos ahí y nos va a aparecer esta ventana. En donde están todos, fíjense, automáticamente nos salen todos, pero aquí solamente está el check en el último. Hay que colocarle el check aquí a todos para hacer una corrección, ¿no? Para hacer una corrección a todos, ¿de acuerdo? De manera masiva. Una vez que le han colocado el check a todos, le dan OK. Y van a ver cómo ahora todos se han corregido, ¿correcto? Pero para actualizar la información, porque no puede estar así, siempre que ustedes hagan una corrección de alerta, lo primero que tienen que hacer es, nuevamente, seleccionar todos ellos, removerlos, ¿correcto? Y volverlos a llamar. Los vuelven a llamar. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo todos ellos. Nuevamente seleccionamos a todos y le damos OK. Y ahora sí van a estar todos centrados. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. Señor Massa, ¿quería mencionar algo? Sí, profesor, tengo una consulta. Nosotros Sí. ya hemos trabajado con Landsat y quería preguntarle por qué en este caso esta información se encuentra, digamos, con ese aviso. ¿Qué es lo que falta o por qué la... ¿Esa alerta? ¿Se refiere a la alerta? Claro, porque yo me Ah, OK, pregunto, OK. Ya, porque anteriormente hemos trabajado con Landsat y no hemos tenido esta alerta, ¿no? Entonces, ¿cómo? claro. Claro, tenga en cuenta que normalmente hay mucha información que de pronto yo le proporciono, pero que ya está con esa corrección. O de repente, cuando ustedes descargan información, puede que ya no venga con esa alerta. Lo que sucede es lo siguiente, fíjense, yo voy a entrar a la metadata de este archivo, solamente el primero, ¿ya? Voy a entrar a la pestaña que hay metadata y yo tengo esto que está acá. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede con esa alerta? Es que cuando nosotros por primera vez vamos a utilizar la información de bandas que han sido descargadas, estas no han pasado por un cálculo sobre las estadísticas de la imagen que tienen. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia esa alerta? A que acá, ustedes ven, acá en esta parte de información estadística, ¿verdad? Esta información estadística, todo lo que ustedes ven acá,
es recalculada cuando se va a hacer uso por primera vez, cosa que estamos haciendo. Son bandas que están comprimidas, pero que nunca han pasado por el reconocimiento de un programa para poder visualizarlos. Entonces, como en cualquier otro tipo de información, cuando va a ingresarse o capturarse en un programa, necesita obviamente ser reconocido, ¿correcto? Y para ese reconocimiento es que aquí es necesario que se corra la información de estadística. Ahora, puede que no salga la alerta inmediata. Entonces, ¿cómo podría yo hacer un recálculo de las estadísticas? Fíjense que acá ustedes tienen ahí, donde estoy colocando el cursor, tienen un icono que es como que una E, ¿verdad? Es como una E. Ese botón hace la referencia al recálculo sobre los layers o las pirámides, como suele hacerse mención, y seguramente ustedes en algunos documentos o en algún aviso, por ejemplo, de mensaje les habrá salido, ¿no? Que necesitan calcular las pirámides de la imagen. ¿Y esto se debe a qué? A que todos los programas, a veces para poder acondicionar información nueva, solicitan ciertos detalles calculados para que sean reconocidos. Es como tener un archivo shape, ¿correcto? Que tiene su archivo de PRJ, ¿verdad? ¿Qué pasa si a ese archivo PRJ le quitas, perdón, a ese shape le quitas el archivo PRJ? El archivo se va a visualizar en la vista, pero no va a reconocer la proyección porque no tiene esa información, ¿de acuerdo? Entonces, acá sucede algo similar, que el programa va a reconocer, y fíjense que cuando por primera vez ingresamos las bandas, salían, se visualizaban, pero estaban como que medio raro por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita reconocer la información estadística de la imagen para saber dónde está, cuál es el mínimo valor, el máximo valor, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que pide hacer un recálculo para su reconocimiento. Pero no suele suceder en todas las bandas, eso sí hay que tenerlo bien en claro. Pero aquí yo les estoy entregando un grupo como para que sepan cómo resolverlo en caso les aparezca este tipo digamos, de iconos que parecieran ser que simplemente la banda está dañada, ¿no? No es tanto así. Simplemente son mensajes de alerta. ¿Para qué? Para recalcular la información y pueda ser adaptable al entorno o al programa, al programa en el que estamos utilizando. Es básicamente eso, ¿de acuerdo? Ok, entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es, nosotros tenemos que fusionar la imagen, pero para fusionar hemos dicho que necesitamos dos tipos de insumos, ¿verdad? Necesitamos la imagen multiespectral compuesta a color y la banda pancromática. ¿Tengo los dos? Sí, los tengo. Es más, acá están. Ahí están, fíjense. Los empiezo a ordenar de repente, ¿correcto? Para que estén desde el 1 hasta del 1 hasta el 7, ¿correcto? Acá voy a ordenarlos. Ahí está, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. Claro, la banda 6 no la consideramos porque obviamente tiene otro principio, ¿de acuerdo? Pero para componer necesitamos sí las bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Eso por principio ya lo conocemos todos, ¿de acuerdo? Entonces, para agilizar el procedimiento, tenemos que generar nuestros insumos. ¿Tenemos la pancromática? Sí. ¿Qué es la que nos falta? La multiespectral compuesta a color. Entonces, señores, hagamos la composición multiespectral, ¿correcto? Recuerden, tenemos que ir acá a raster, ¿no? Luego de raster tenemos que ir acá a espectral. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el layer stack, que es la que nos permite incorporar las bandas para componerlas, ¿no? Clicamos aquí en layer stack, ¿correcto? Está. Y empezamos a llamar a la información. Está la banda 1, ok, y la adiciono. Luego sigo la 2, ok, adiciono. Y así sucesivamente. Tengan mucho cuidado. Cada banda seleccionada tiene que ser también adicionada. ¿De acuerdo? Voy a alargarlo, ahí está, para que se vea todo. En la 4, también selecciono la 5, la adiciono. Me falta, selecciono la 7, le doy OK y la adiciono. Ya tengo todas las bandas. Entonces, en este caso, ahí están todas, 1, 2, 3, 4, 5 y 7.
me voy a darle el nombre de archivo de salida. La vamos a guardar dentro de la carpeta de 02 resultados, ¿correcto? Esto, como es la imagen compuesta, obviamente lo vamos a guardar acá en A compuesta, ¿de acuerdo? A compuesta, y aquí simplemente lo vamos a poner IMA compuesta total, porque es una imagen compuesta del total del área, ¿de acuerdo? Del total del área, ¿sí? Le damos OK. Como ya está todo preconfigurado, acá está en unión, ¿de acuerdo? Simplemente le damos OK. Vamos a esperar a que corra el process list, dándonos a conocer que ya se generó la imagen compuesta, o multiespectral compuesta, porque ahora sí la vamos a ver a colores, ¿de acuerdo? Acá está, ya llegó a componer, close, y aquí simplemente lo que voy a hacer es adicionar, voy a ocultar toda la que están acá, ¿de acuerdo? Y voy a llamar a la imagen resultante. Y está, la imagen multiespectral compuesta total, ahí está. Y tiene, obviamente, acá, cuando vayamos a ver a la metadata, esta imagen compuesta, obviamente, se ha integrado, teniendo en cuenta las bandas con las que sí es pertinente componer, y tiene una resolución, fíjense, de 30 metros, ¿correcto? Es de 30 metros. Pero además de ello, nosotros también tenemos acá nuestra banda 8 de la pancromática. Vamos aquí, por ejemplo, a la metadata. ¿Y qué es lo que muestra acá? Fíjense, tiene 15 metros de resolución espacial por píxel. Entonces tenemos la de 30 y la de 15, ¿de acuerdo? Ya está. Correcto, entonces nosotros podemos hacer visualizaciones aquí, pero bueno, vamos a hacer acá lo siguiente. Yo voy a generar las vistas, ¿de acuerdo? Acá, acá voy a colocar la vista 2. Voy a crearse cromática, y aquí obviamente será la multiespectral compuesta, ¿de acuerdo? Listo. Y acá solamente la compuesta. Entonces tengo las dos, fíjense, la multiespectral y la compuesta, ¿de acuerdo? Entonces acá lo que voy a hacer es simplemente, fíjense, en este caso voy a hacer el procedimiento de reconocimiento, ¿ya? Para linkear la información, ¿de acuerdo? Para que aparezca completo en el video y ustedes también lo puedan practicar, ¿ya? Debido un poco al corto tiempo, voy a avanzar con esta actividad. Fíjense acá, simplemente hago el linkeo de las vistas, ¿correcto? Entonces aquí, fíjense, voy a hacer acá un zoom a esta área, a una zona donde podamos, obviamente, ver que la información puede que se vea un poco, ya con un poco de detalle. Ahí, por ejemplo. Y acá voy a hacer lo propio, haciéndole el zoom a esta área también. Listo. Fíjense. En este momento, lo que yo estoy haciendo es darles a conocer, por ejemplo, cómo está el nivel de detalle en la imagen multiespectral compuesta, que es de la izquierda, y cómo está la banda pancromática. Fíjense, hay una diferencia, ¿verdad? En la imagen pancromática tenemos mayor detalle, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la resolución me ayuda, pues, nos ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de ello y sabiendo que sí, efectivamente nos ayuda, aquí estoy deslinkeando, ¿correcto? Y voy a hacer lo siguiente. Acá, obviamente, estoy contando con un archivo AOI que también les he proporcionado, ¿de acuerdo? Acá. El archivo AOI, a ver, un momento, por favor. Lo tengo por acá. Área de estudio, acá está el AOI, fíjense,
está aquí, ¿te das cuenta? Y lo mismo voy a hacer acá, lo voy a capturar también. ¿Por qué? Porque para agilizar el procedimiento, definitivamente, tengo que hacer que el área sea un poco más pequeño. Entonces, por ello voy a cortar ambas imágenes. ¿De acuerdo? Voy a cortarlos. Porque si opero o operamos de toda la escena, olvídense, va a demorar obviamente mucho más, ¿no? Entonces aquí vamos a ir guardándolo dentro de nuestra carpeta de acá, telefusión, 02 resultado, y acá el panchar correcto, vamos a colocar aquí. Simplemente, no, perdón. Acá dentro de la compuesta, vamos a colocar IMA compuesta corte. ¿Perdón? Está. Simplemente acá le doy en AOI, que es en la vista, y le doy OK. Y va a procesar el corte. Aquí está corriendo. Voy acá en segundo plano, haciendo lo propio. ¿Correcto? Y acá. Y hago exactamente el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Esta es la banda pancromática, ojo. Acá simplemente voy a darle el nombre del archivo de salida. Acá, aquí en el panchar, ahora mismo en temporal, voy a colocar el corte, ¿sí? Pancromática, corte. ¿Correcto? Está. Aquí está. La información está acá en la vista, ¿correcto? Y también procedo al corte. Acá también se está procesando. Y listo. Tengo las dos aquí, ¿de acuerdo? Voy a aperturar aquí en resultados, voy a aperturar la compuesta, corte, ahí está, cortado, fíjense, y aquí, y acá voy a aperturar el archivo, acá el pancromático corto, ¿se dan cuenta? Tengo los dos, ahora sí cortados. Procederé a hacer la fusión, ¿de acuerdo? Voy acá a raster, acá tengo el panchar, luego acá a resolution merge, fíjense. Y como que acá obviamente tengo que hacer el cambio, porque fíjense que acá donde dice alta resolución está el pancromático corto. Y acá obviamente hago el cambio, porque lo que yo debo ingresar es la imagen corta del multiespectral. ¿De acuerdo? Ahí está. Voy a darle el nombre de archivo de salida, que es acá en panchar, y acá voy a colocar IMA fusión, correcto, IMA fusión, ¿sí? -01. Pero en este caso podríamos inclusive ver por componentes principales, ¿no? Entonces le colocaría acá CP de componentes principales, ¿de acuerdo? Todos lo vamos a trabajar en el vecino más cercano, ¿ya? Vamos a ver los casos particulares inclusive en una siguiente sesión. Ahora quiero que vean uno, cómo es que sale, ¿ya? Y se están considerando, fíjense, todas las bandas, ¿de acuerdo? Todas las bandas acá, del 1 a 2.6, es decir, del 1 hasta el 6, ¿no? Ahorita solo es por componentes principales y el vecino más cercano. Le doy OK, vamos a esperar a que corra por un momento la fusión de imágenes, ¿de acuerdo? Ya de igual forma, en una siguiente sesión vamos a ir complementando
Y les agradeceré pues que descarguen también el video para que puedan hacer la prueba también ustedes, ¿de acuerdo? Al menos con el tema de componentes principales, como hasta ahora lo estamos viendo, ¿sí? Esperemos a que se active, bueno, corra, se active. Por eso le decía, fíjense, para este tramo o para esta área, fíjense cómo es que de pronto demora un poco el caso de la fusión. Imagínense si hubiéramos hecho el proceso de fusión para el total de la escena. Obviamente habría una demora mucho más que considerable, ¿no? Acá obviamente está tomándose el tiempo y está, fíjense, está corriendo, ahora sí mucho más rápido porque ha estado obviamente haciendo una calibración o un resampleo interno, ¿de acuerdo? Entonces acá se espera de que cada vez que una de ellas pueda ir generándose el barrido, ¿de acuerdo? Y de esa forma podemos tener una imagen final, ¿ya? Esperar, tenemos que ya vaya corriendo acá. Ya está, ya corrió. Entonces, cierro aquí y lo que voy a mostrar ahora acá es una imagen fusionada. ¿De acuerdo? Aquí está, imagen fusión. Fíjense. Fíjense que no ha perdido, ojo, no ha perdido y se parece es muy similar al original, ¿cierto? Porque es componente principal, como les decía, va a tratar de mantener el principio, ¿no? Entonces acá hacemos la fusión, perdón, la comparación entre la imagen compuesta, acá nuevamente vamos a ir acá a ver la imagen compuesta, esto para ver el detalle, ahí fíjense, y acá vamos a ver cómo ahora se ve mejorado. ¿Ah? Fíjense, ahí está. ¿Se dan cuenta? Cómo es que ahora aquí se ve mucho mejor, ¿cierto? La imagen de la derecha, que es la imagen fusionada, está con mucho mayor nivel de detalle. ¿De acuerdo? Bien, chicos, entonces se nos va el tiempo, nos estamos pasando mucho y ustedes también tienen que ir a su siguiente sesión. Vamos a continuar con estos procedimientos igual el próximo martes, así que por favor yo les agradecería que descarguen el video, ¿de acuerdo? Y practiquen esta primera fase de fusión con componentes principales y las preguntas que tengan las podemos ya resolver o absolver el día martes, ¿de acuerdo? Bien, chicos, ha sido un gusto tenerlos ahora. Nada, nos estamos viendo ya en la siguiente sesión. Tengan ustedes muy buena siguiente sesión en la clase, ¿sí? Listo, hasta luego, cuídense. Yo tomo lista, no se preocupen, ¿ya? Y yo ahorita voy a capturar un poco la pantalla, ¿sí? Bien, chicos. Listo, hasta luego, cuídense.